Vamos a hacer una lectura en el Evangelio de Mateo y leeremos en el capítulo 27 los versículos del 15 al 31. Vamos a seguir con la serie de predicaciones, de exposiciones bíblicas sobre el tema Pasión y Triunfo de Jesús de Nazaret, a cargo de nuestro pastor don David Burt. En esta mañana el tema es la tortura. Y antes de escuchar la exposición vamos a leer Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos del 15 al 31. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Además de la distorsión de la justicia que Jesús tuvo que sufrir en su proceso jurídico, hubo 4 momentos en los que el odio y la crueldad humanos se desbordaron y sin justificación legal alguna condujeron al maltrato físico y tortura de Jesús. Estos 4 momentos iban de menos a más, es decir, cada vez era mayor el extremo de abuso y sufrimiento que él tuvo que aguantar. El primero recordaréis que consistió en una sola bofetada que él recibió en casa de Anás, pero una bofetada arbitraria, fuera de orden, expresión del abuso de poder y del desprecio de la dignidad humana que había en aquel entonces y entre esta gente. Dice el texto del apóstol Juan: cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote?
Jesús le respondió: si ha hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? El segundo momento vino en casa de Caifás al final de aquella parte extraoficial del juicio. Según Marcos 14:65, leemos que algunos de los miembros del concilio de los judíos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. De la misma manera que, como veremos, los soldados de Herodes y de Pilato iban a convertir en motivo de burla las pretensiones reales de Jesús, también los sacerdotes en casa de Caifás convierten en medio de abuso las pretensiones divinas de Jesús. Y así le cubren el rostro, le dan puñetazos y le dicen que profetice, identificando quién de ellos le ha dado la bofetada. Es aquel mismo espíritu arrogante y cruel que manifestaron posteriormente en la crucifixión, cuando decían: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Demuestra que realmente lo eres. El tercer momento de abuso físico, o al menos en este caso de insulto y burla, viene en casa de Herodes. Lucas 23, versículo 11 nos dice que entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció a Jesús, vistiéndole de una ropa espléndida. El texto no dice explícitamente que haya ido acompañado esto con maltratos físicos, pero como mínimo hemos de reconocer que le pusieron a Jesús en una situación de insulto y de burla. Y sin embargo, estas tres ocasiones que hemos visto hasta aquí no eran más que un pequeño anticipo de los terribles sufrimientos que aguardaban a Jesús a manos de los soldados de Poncio Pilato, cuando éste dio orden de torturarle. A esto llegaremos en un momento, pero antes otra consideración. La ironía del caso es que la tortura de Jesús a manos de los soldados de Pilato fue una medida empleada por Pilato a fin de evitar el extremo de la crucifixión. Pilato pensaba que si sometía a Jesús a tortura, pues esto satisfaría las exigencias de los judíos y así podría liberar a Jesús del extremo de la muerte. Digo que es una ironía porque, de hecho, lejos de salvarle de la muerte, esta medida solo sirvió para añadir terriblemente a sus sufrimientos. Y es que Pilato sabía que Jesús era inocente de subversión política. Él había tenido su entrevista con él y se había persuadido de que sí, era un líder religioso, pero que esto de ser el Mesías, el de ser rey, no tenía que ver con las estructuras políticas de este mundo y que él no era ninguna amenaza a la autoridad del Imperio Romano en Palestina. Pilato sabía, como hemos leído en Mateo, que los judíos habían entregado a Jesús sencillamente por envidia. Además, como decíamos la semana pasada, Pilato no simpatizaba en absoluto con los líderes de los judíos y con mucho gusto les habría fastidiado de haber podido hacerlo. La mejor manera de hacerlo sería por librar a Jesús.
Pero como también veíamos la semana pasada, él sabía que su futuro político estaba en peligro y que en estos momentos no podía jugar su futuro político insultando a los judíos, sino que más bien estaba a merced de los judíos. Con todo, Pilato sabe que Jesús no es culpable y por lo tanto en 3 ocasiones, según Lucas, declara públicamente la inocencia de Jesús. En Lucas 23:4, Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Y este comentario lo hizo después de su primera entrevista con Jesús, narrada en más detalle en el Evangelio de Juan, capítulo 18. Pilato estaba allí a solas con Jesús en el pretorio, porque siendo víspera de la fiesta de la Pascua, los líderes de los judíos no podían entrar en el pretorio mismo, porque así se iban a contaminar y no podrían celebrar la Pascua. Aquí llegamos al colmo de la hipocresía religiosa. Se niegan a entrar en el pretorio para acusar a Jesús delante del procurador allí, obligan al procurador a salir a fin de no contaminarse en el mismo momento que están entregando a muerte al Hijo de Dios sin tener ninguna base jurídicamente firme para lo que están haciendo. Así somos los seres humanos. El que Pilato, después de esta conversación con Jesús, haya salido para decir no encuentro en él ningún delito, queda confirmado por el mismo texto de Juan 11. El segundo caso en que declara la inocencia de Jesús, según Lucas, es después de la visita o el envío que Pilato hizo de Jesús a Herodes. Capítulo 23 de Lucas, versículos 14 y 15. Pilato les dijo a los gobernantes y principales sacerdotes: me habéis presentado a este hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun a Herodes, porque os remití a él. Y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Y una tercera vez, cuando Pilato está ante los clamores de la multitud, él vuelve a reiterar su convicción de que este hombre es inocente. Lucas capítulo 23, versículo 22. Él les dijo por tercera vez: ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Pero a pesar de creer en la inocencia de Jesús, Pilato, por cobarde y por interesado, no se atreve a liberarle. Por las razones políticas ya vistas, se siente arrinconado. Y por esto intenta evitar la crucifixión por 3 medios evasivos diferentes. En primer lugar, por enviar a Jesús a Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea. Es que Jesús había hecho la mayor parte de sus milagros y realizado la mayor parte de su ministerio en territorio de Galilea, al norte del país, que no estaba bajo el mando directo del procurador romano Pilato, sino bajo el gobierno de Herodes. Resulta que este Herodes también está en Jerusalén en estos momentos para celebrar la Pascua. Y por lo tanto, Pilato ve la ocasión de desembarazarse de esta situación enviando a Jesús a Herodes. Herodes le recibe a Jesús porque tiene mucha curiosidad por conocerle y espera poder presenciar algún milagrito. Había sido su ilusión desde hacía tiempo al oír hablar de los milagros que Jesús hacía. Pero por otro lado, Herodes es, en palabras del mismo Jesús, una zorra vieja.
muy experimentado en los diferentes líos políticos de aquel entonces, heredero de toda la astucia e instinto de autoconservación de su padre Herodes el Grande, y no está a punto de permitir que nadie le queme en estos momentos. Por lo tanto, aunque recibe a Jesús porque quiere ver si le hace alguna señal, sin embargo no tiene la menor intención de asumir la responsabilidad del juicio de Jesús. Y en cuanto ve que Jesús no va a satisfacer su curiosidad, su capricho de ver una señal milagrosa, entonces es cuando él entrega a Jesús a sus soldados para que se burlen de él, y entonces le devuelve a Pilato, y así fracasa el primer intento evasivo de Pilato. En segundo lugar, intenta soltarle como el amnistiado del año. Como ocurría antes en España en tiempos de Franco, en ciertas fiestas del año, el procurador romano solía dar amnistía a algún preso político. Y Pilato piensa, pues aquí está la solución. Voy a soltar a Jesús por motivo de esta fiesta. Pero este plan también fracasa ante la intransigencia de los judíos, como hemos leído en Mateo. Dice Pilato: le soltaré pues después de castigarle, porque tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con éste y suéltanos a Barrabás. Barrabás había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Fracasa pues el segundo plan de Pilato. Y su tercera idea es, como ya hemos dicho, la de torturar a Jesús, a ver si con esto puede satisfacer el anhelo de venganza de los judíos. Él les dijo por tercera vez: ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Cumplió la primera parte, pero no la segunda. En los versículos que siguen a esta narración que estoy leyendo ahora del Evangelio de Lucas, el evangelista resume mucho los acontecimientos. Para más detalle tenemos que ir a los otros evangelios y especialmente al texto de Mateo que se nos leía antes. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, es decir, todos los soldados romanos que había en la fortaleza Antonia de Jerusalén, que servía de cuartel militar para el control de los judíos al lado del templo. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Sabemos por los descubrimientos arqueológicos que existía entre los soldados romanos, que en aquel entonces no tenían ninguna televisión ni nada afín para distraerles en sus momentos de ocio, un juego que a nuestro juicio resulta muy crudo e incluso infantil. Sabemos que este juego era realizado cada año por los soldados en las fiestas saturnales y que se llamaba el Basileus, es decir, el juego del rey. Consistía en echar dados
sobre un dibujo grabado en el suelo, a fin de elegir por suerte a uno que hiciese de rey y probablemente designar papeles a todos los demás también. Por supuesto, desconocemos todos los detalles de este juego, pero sabemos que los demás soldados tenían que rendir homenaje a este que hubiese sido elegido para hacer de rey, y al final del juego, este rey tenía que sufrir la ejecución, siempre, por supuesto, de una manera fingida y burlona dentro del juego, aunque podemos imaginar que aprovechaban para darle alguna bofetada. Pero lo que para los soldados normalmente solo era este juego crudo, ahora se convierte en una realidad siniestra. Los soldados tienen ante sí a un odiado judío que, según la información que ellos tienen, ha conspirado contra el imperio y contra el emperador al que ellos representan. Y puesto que estar en el cuartel de Jerusalén en aquel entonces era un puesto muy desagradable y constantemente había disturbios con los judíos y había una tirantez tremenda entre los judíos y los soldados romanos, se arremeten, por lo tanto, contra Jesús en estos momentos con una mezcla cruel de sadismo y de burla. Un clámide, es decir, una capa de soldado común, les sirve como manto real para este rey de los judíos. Y probablemente entre los materiales de combustible para la calefacción del cuartel encuentran una caña que les servirá de cetro y unas espinas que tejieron para formar una grotesca corona real. Más adelante a uno de ellos le ocurre la genial idea de utilizar la caña para golpear a Jesús sobre la cabeza a fin de clavarle más las espinas de la corona. Los salivazos constituían un insulto propio de la mentalidad de los bajos fondos de los que eran extraídos estos mercenarios, aunque ya hemos visto que el estamento más educado y religioso de la sociedad también eran capaces de hacer esto. Un insulto tenido como el colmo de la deshonra en aquel entonces. Y así se burlaron del Rey de la Gloria. Pero de todas las torturas que Jesús tuvo que sufrir en aquellos momentos, sin duda alguna, la flagelación fue la más terrible. La víctima era atada desnuda a una columna. El azote o flagellum consistía en varias correas delgadas para que desgarrasen más la carne y con bolas o huesecillos en las extremidades de cada correa. La ley judía limitaba los azotes a 40 a fin de conservar la vida de las víctimas. No existía tal limitación en la ley romana y Jesús sufrió una flagelación por ley romana. Los primeros golpes del azote hacían que la sangre formase grumos bajo la piel. Estos pronto reventaban y entonces la flagelación seguía sobre carne viva. Era un sufrimiento espantoso que podía ser y era frecuentemente mortal. Horacio, el gran escritor, dice que muchos de los que eran castigados de flagelación morían bajo los azotes. Otros autores clásicos indican que el dolor era tan intenso que habitualmente conducía al desmayo de la víctima. Por algo es, como sabemos por el caso de Pablo en Filipos,
que la ley romana prohibía que un ciudadano romano fuese flagelado, jamás. Sin duda alguna, una de las razones fisiológicas por la que Jesús caía en el camino posterior al Gólgota y por la que murió tan rápidamente en la cruz, para sorpresa del mismo Pilato, fue porque la flagelación que él sufrió había sido encarnecida y atroz. Y fue en este estado patético, después de haber recibido los azotes, vestido de burla como rey, que según el apóstol Juan, Jesús fue presentado ante el pueblo con las palabras famosas de Pilato: Ecce homo. Y aquí el hombre. Salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: y aquí el hombre. Y como colmo del cinismo, expresión casi increíble del desprecio que Pilato tenía hacia la dignidad humana y los conceptos más elementales de justicia, también dice: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Juan pues añade una cuarta vez que ahora Jesús es presentado y Pilato anuncia públicamente su inocencia. Y según Juan incluso habrá una quinta vez más adelante, después de otra conversación entre Pilato y Jesús, por cuanto Pilato se entera de que Jesús pretende ser un hijo de Dios. Y acostumbrado a las leyendas de la mitología romana, pues enseguida Pilato se asusta pensando que a lo mejor ha castigado a un Dios que se ha hecho hombre. Y tiene otra entrevista con Jesús y después nuevamente dice que no encuentra delito en él. Ya decíamos la semana pasada que finalmente Pilato no se atreve con los judíos y por lo tanto, a pesar de tanta insistencia en cuanto a su inocencia, intenta desembarazarse de la situación por una cuarta medida evasiva, la de lavarse las manos, que por supuesto no le valió en absoluto. Y así entregó al Señor Jesucristo a la crucifixión. ¿Por qué nos hemos dedicado a lo que para algunos puede haber sido un momento muy morboso? ¿Por qué entrar en detalles en cuanto al sufrimiento de Jesús? ¿Por qué tuvo Jesús que sufrir tanto? El profeta Isaías nos da una respuesta. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Qué afirmación más extraordinaria. El Dios de amor, el Dios de justicia, quiso que Jesucristo sufriese de esta manera. ¿Cómo explicar esto? Observad, por favor, que no estamos planteando la pregunta ¿por qué tuvo Jesucristo que morir?
Esta es una pregunta que nos plantearemos quizás la semana que viene. Y creo que todos los creyentes aquí presentes enseguida sabríamos dar la respuesta. Él era el Cordero de Dios, aquel que Dios desde antes de la fundación del mundo había designado para expiar nuestra culpa, nuestros pecados en la cruz y morir como nuestro sustituto para que nosotros pudiésemos ser perdonados por Dios y recibidos como sus hijos. Él era el cumplimiento de todos los sacrificios animales del Antiguo Testamento, el Cordero, el verdadero Cordero que Dios desde siempre había provisto. Pero cuando yo leo la historia de los sacrificios en el Antiguo Testamento, veo que los animales que eran sacrificados tenían que morir, pero en ningún caso yo leo que hayan torturado al animal antes de su muerte. Y este es el matiz de mi pregunta esta mañana. ¿Por qué quiso Jehová que Jesús fuese sujetado a padecimientos? Si tenéis vuestras Biblias, quizás queráis buscar conmigo el capítulo 2 de Hebreos. La epístola a los Hebreos, capítulo 2. Y vamos a intentar encontrar la respuesta bíblica a esta pregunta. Hebreos 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dice este versículo que la razón por la que Jesús tuvo que aguantar estas terribles aflicciones era porque Dios le estaba por esto perfeccionando. ¿En qué sentido? Porque unánimemente los autores del Nuevo Testamento dicen que Jesús era moralmente perfecto desde el primer momento hasta el último momento. Como botón de muestra, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22, Él no hizo pecado, ni se halló pecado en su boca. Jesús mismo ante los judíos podía decirles: ¿cuál de vosotros me acusa de pecado? No había pecado en él. Por lo tanto, cuando el autor de Hebreos dice que tuvo que ser perfeccionado, no está hablando de un perfeccionamiento moral. Más adelante, el mismo autor nos dirá que él pudo ser el Cordero de Dios porque era una persona sin mancha alguna. Si Jesús tenía que ser perfeccionado, era en el sentido de ser preparado para su ministerio como Salvador nuestro. Si bajáis la mirada un poco en este mismo texto de Hebreos 2, versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Desde toda la eternidad, nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios.
Desde el momento de su nacimiento en Belén, Él es, además de Hijo de Dios, Hijo del hombre, hombre. Pero había de venir a ser, necesitaba un proceso de adiestramiento por el cual fuera a llegar a ser nuestro sumo sacerdote. Y es este proceso del que el autor habla cuando nos habla del perfeccionamiento por medio de las aflicciones. Como sumo sacerdote, Jesucristo tiene que representarnos ante Dios, intercediendo por nosotros. Y a fin de poder ser nuestro representante válido, y a fin de poder interceder adecuadamente por nosotros, le conviene conocer nuestra condición humana plenamente. Versículo 14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Como nuestro sumo sacerdote, además, Jesucristo tiene que ofrecer aquel sacrificio que verdaderamente vaya a expiar nuestro pecado. Por lo cual era necesario que, además de encarnarse, muriese en la cruz en expiación por nuestros pecados. Pero también, este es otro matiz que veremos en esta epístola de Hebreos, como nuestro sumo sacerdote, Jesucristo tiene que poder acudir a nuestro socorro en medio de nuestras pruebas y aflicciones, en las cuales nosotros sí que somos perfeccionados moralmente, santificados. Versículo 18. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, siendo probado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El capítulo 4, versículo 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue probado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es por esto que era necesario que el Hijo de Dios pasase por la angustia moral del Getsemaní y por el dolor físico de la tortura. Para decirlo en otras palabras, como nuestro sumo sacerdote, Él no quiere que nunca nosotros podamos decirle: tú no me puedes ayudar porque no me entiendes, porque tú no has pasado por lo que yo estoy pasando. ¿Cuáles son los sufrimientos que tú estás pasando esta mañana? A lo mejor no hay ninguno, pues gloria a Dios. Pero estoy seguro de que hay personas aquí que sí que van a contestar afirmativamente. Estáis pasando por tribulaciones. ¿Cuáles son? ¿De qué orden son? A lo mejor son de orden social. Te sientes muy solo en la vida. Nadie te entiende. Nadie te ama en realidad. A lo mejor has conocido la decepción, la traición, el desengaño de amistades. Nuestro sumo sacerdote te entiende, porque Él llegó a la suma soledad en la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Abandonado por sus discípulos, traicionado por uno de ellos, negado por otro de ellos, a solas.
y el cielo se oscurece cuando el Padre, por así decirlo, también le da la espalda. Y algo que nunca en esta vida vamos a poder entender, hubo de alguna manera una especie de escisión en el seno indivisible de la Trinidad cuando el Hijo de Dios fue hecho pecado por nosotros. Digo, estas palabras suenan bien, pero no podemos entender lo que quiere decir. Solo podemos asegurar que no hay nadie que haya conocido el desespero de la soledad que Cristo conoció en la cruz. Sientes pues que Dios está muy lejos de ti. Por aquí, por motivos espirituales, vienen tus angustias y tus aflicciones. Pues tu sumo sacerdote ha pasado por aquí también. O tus aflicciones son de orden físico, el dolor de la enfermedad. Las aflicciones y torturas de Jesucristo desde un punto de vista humano eran casi estúpidas, innecesarias, arbitrarias, gratuitas. Al leer estas historias en los Evangelios tenemos la impresión de que todo es mezquino y nefasto y gratuito. Pero hay este otro nivel de la realidad. Isaías lo había dicho 600 años antes de que ocurriese. Jesucristo mismo lo dijo antes de que ocurriese. En Mateo capítulo 16, versículo 21, cuando los discípulos por primera vez han reconocido quién verdaderamente es, Él empieza a explicar los sufrimientos que va a tener que padecer. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Era necesario que Él padeciese mucho. Él mismo lo decía. Los apóstoles tenían exactamente el mismo criterio. Podríamos citarles abundantemente. Pero a lo que vamos con todo esto es sencillamente a esto. Tu punto de referencia en el momento de tu sufrimiento es o debe ser Jesucristo. Tu sumo sacerdote en el momento de tu sufrimiento es Jesucristo, el que sí puede entender, puede conocer todo el enredo que llevas dentro de ti en estos momentos de aflicción. No es ningún otro ser humano. No sé si has intentado alguna vez exteriorizar lo que estás sintiendo en un momento de dolor y sabes perfectamente que no hay nadie que te entienda, y es cierto. Y en cierto sentido, si hemos de depender de nuestros compañeros, siempre habremos de ir por la vida incomprendidos, porque los demás solo pueden llegar a entender hasta cierto punto. Jesús, por ser el Hijo de Dios, te entiende con conocimiento sobrenatural, divino. Te entiende mucho mejor que tú mismo. Era una parte necesaria de su ministerio sacerdotal, ser divino. Pero Jesucristo, como hombre, ha pasado por toda la diversidad de pruebas que nosotros podemos conocer en la vida, a fin de que también te pueda entender como hombre y saber lo que es haber pasado por estas pruebas. Y muy sencillamente en esta mañana
Si tú no conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, queremos decirte que Él pasó por todas estas torturas y sufrimientos a fin de poder ser un Salvador válido para ti, a fin de que nunca tengas que poder decir: nadie me entiende, nadie me ama, nadie es capaz de poder ayudarme. Sea cual sea tu situación, ahora hay un Rey en la gloria que gobierna tu destino, que conoce hasta el último detalle las situaciones que estás viviendo y puede compadecerse de ti, sufrir juntamente contigo esta situación, por cuanto Él ha sido probado en todas las dimensiones de la angustia de la condición humana. Si no le conoces, te invitamos a que le busques en esta mañana para encontrar, como nosotros hemos encontrado, el oportuno socorro en medio de cualquier clase de prueba de este único sumo sacerdote que tenemos, que puede alcanzarnos en medio de nuestras tribulaciones. Que así sea.